Bienvenidos a este coaching call recurrente con temas diversos inmobiliarios. Y pues el tema de hoy es muy interesante ya que nos acompaña el licenciado Ricardo Díaz, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, que nos va a compartir información muy relevante, que es recuperación de impuestos inmobiliarios, el ISAI, para el comprador vía amparo, exposición con casos de éxito. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecer también a la colega Virginia Méndez, quien nos hizo el favor de contactarnos con el licenciado para compartirnos esta información relevante. Inclusive, pues es un plus que le puedes compartir a tus prospectos compradores en el cual los puedes apoyar para ahorrar esa parte de impuestos, obviamente con el proceso legal correspondiente, pero te va a ayudar por mucho si sabes manejarlo y complementarlo para cerrar operaciones. Sin más preámbulo, bienvenido, licenciado. Ahora sí que el escenario es tuyo y pues estamos a tus órdenes. Gracias y bienvenido. Excelente, muchas gracias, Miguel. Pues qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos conocimientos, sí, porque fíjese que curiosamente me ha tocado, desde que yo empecé en mi carrera como fiscalista, pues bueno, detecté que estaba este meollo, ¿no? Que estaba esta situación que podíamos recuperar una parte cuantiosa de los impuestos que se pagan al momento de comprar una vivienda y que estos impuestos los podemos recuperar y muchas personas pues ni se enteran de este beneficio. Entonces, pues lo que me he dedicado últimamente es a que las personas conozcan de este proceso, que conozcan del juicio de amparo, que conozcan un poquito de los impuestos, porque bueno, si al final nos dejamos ir con todas sin preguntar y sin ver, pues terminamos pagando cantidades hasta millonarias sin darnos cuenta de que pudimos haberla recuperado. Entonces aquí, si me permites, les voy a compartir una presentación para poder explicar todo. Aquí si le alcanza a ver todos en pantalla. Si tienen algún problema, por favor, me dicen. ¿Sí? Y pues Se ve bueno, muy bien, gracias, todo bien. excelente. Excelente. Pues bueno, como ya les platicaba aquí Miguel, yo soy licenciado Ricardo Díaz, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, por lo que yo toda mi práctica profesional me he dedicado a estudiar impuestos. ¿Sí? Podría decir que soy un experto en impuestos. Y dentro de esto, pues como les comento, cuando uno compra una casa, tiene que pagar unos impuestos que son inconstitucionales. Y ahorita vamos a ver por qué. Y les voy a explicar cuál es el beneficio de esto, que básicamente es que nos regresen este dinero, que es un super plus para nuestro cliente al momento de comprar. Entonces, les platico, como muchos de ustedes ya saben y ya conocen del procedimiento de escrituración, cuando una persona compra una casa, tiene que pagar los gastos notariales. ¿Que cómo se componen los gastos notariales? Pues bueno, están los honorarios que nos va a cobrar el notario, ¿sí? Que eso, ese dinero lo aclaro desde este punto. El dinero de los honorarios es del notario, ¿sí? Ese no se lo vamos a tocar, ese es de él, para que con esto no nos asustemos, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos van a cobrar en una notaría? Nos van a cobrar un impuesto que se llama ISAI, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Impuesto sobre adquisición de inmuebles, que como su nombre lo dice, es un impuesto que pagamos cuando compramos un inmueble. Y también hay un instituto, que ya seguro lo conocen, que es el Registro Público de la Propiedad, ¿sí? También conocido como el RPP, que básicamente este instituto va a definir de quién es cada propiedad, ¿sí? De tal manera que si nosotros queremos saber, oye, la casa ubicada en la calle Magnolias número 05, pues está a nombre de Juan Pérez. Y si Juan Pérez la vende y se la pasa a Pedro, pues bueno, Pedro tendrá que pagar su inscripción debidamente ante el registro público para que le borren Juan y le pongan Pedro. Y si aparte la compra con un crédito hipotecario como el 80% de los mexicanos, pues bueno, también hay que inscribir esa garantía hipotecaria en el registro público porque la casa no es totalmente todavía dueño, perdón, no es dueño totalmente de la casa todavía, sino que el banco todavía es dueño de una parte. Entonces, en ese sentido, hay que registrar esa garantía. Y aquí, pues el ISAI, pues ahorita les voy a explicar cómo se calcula, pero de cada cuota del registro público de la propiedad nos cobran 23,000 pesos, ¿sí? Entonces, estos impuestos, ¿en dónde están regulados? ¿En dónde dice que los tenemos que pagar? Pues básicamente en el Código Fiscal de la Ciudad de México. El ISAI está en el 112, 113 y 115. El derecho a registrar está en el 196, ¿sí? Y ahora, estos artículos son inconstitucionales.
Sí, y ustedes van a decir, oiga, Eric, pero ¿qué significa eso de que sean inconstitucionales? ¿O qué podemos hacer cuando algo es inconstitucional? Sí, en esencia, que sea inconstitucional, es decir, quiere decir que contradice la Constitución, ¿sí? Que es contraria a la Constitución. ¿Y qué podemos hacer? Tramitar lo que se conoce como un juicio de amparo, ¿sí? Este juicio de amparo, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve el juicio de amparo? Pues bien, el juicio de amparo es un juicio que nos va a servir a nosotros como particulares para combatir actos o normas, en este caso es un amparo contra normas, cuando éstas sean contrarias a la Constitución. Y ahora sí, ¿qué parte de la Constitución se contradice? ¿Sí? ¿Por qué estos artículos son contrarios a la Constitución? ¿A cuál artículo? ¿Qué tienen que ver? ¿No? ¿Por qué son contrarios? Pues muy sencillo, son contrarios al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos dice que todos tenemos que contribuir al gasto público de manera proporcional. ¿Sí? Y aquí es donde viene lo interesante. Porque, ¿qué significa contribuir de manera proporcional? Y aquí, para disipar dudas, vamos a poner este ejemplo muy claro. Digamos que si yo gano 100 pesos, tengo que pagar 10 pesos de impuestos, ¿sí? Y el que gane 200, pues por lógica de proporcionalidad, tendrá que pagar 20. Y el que gane 300, proporcionalmente, pues tendrá que pagar 30. Y el de 400, 40 y así sucesivamente. Pero el ISAI, digamos que es un impuesto en el que de repente llegamos al de 500 y el de 500 en vez de pagar 50 paga 35. Ah, caray, pues aquí se rompe la proporcionalidad, se rompe la progresión del impuesto. Y les voy a traer un caso práctico para que me entiendan, para que sepan cómo se calcula el ISAI. Sí, muchas personas que se dedican a esto nunca han visto ni siquiera cómo se calcula el ISAI, ¿no? Que andan aquí en el tema inmobiliario y pues bueno, a veces hasta se enteran apenas que se causa el ISAI. Y por si ustedes no saben cómo se calcula, pues aquí se los explicamos para que ya tengan este dato y todavía lleguen con más profesionalismo a su siguiente cita para que sepan cómo se calcula el ISAI. Sí, que este impuesto normalmente, o bueno, el 99% del asunto siempre lo va a calcular el notario. Hay excepciones, pero siempre, por regla general, digamos, lo hace el notario y se hace de la siguiente manera. ¿Cómo calculamos el ISAI? Pues miren, para calcularlo primero tenemos que tener en cuenta cuál es el valor de nuestro inmueble. Supongamos que nuestro inmueble vale 5 millones, tenemos que ubicarlo entre un límite inferior y un límite superior. Si valiera 5 millones, estamos en el rango G, ¿de acuerdo? Porque va más de 2 millones 975 y menos de 5 millones 732. Si tuviéramos un inmueble de 15 millones, pues estamos en el rango I, porque va más de 14,900 y menos de 27,500. Si estamos en un inmueble de valor de 1 millón de pesos, por ejemplo, pues estamos aquí en este rango, en el E. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las operaciones aritméticas que tenemos que hacer una vez que ubicamos el valor de nuestro inmueble? Bueno, el valor de nuestro inmueble, una vez ubicado en el rango que nos corresponda, en el A, B, C, D, lo ubicamos, le tenemos que restar el límite inferior. Una vez que se resta el límite inferior, se multiplica por el factor, que aquí dice factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior, ¿sí? Y lo que salga, le sumamos la cuota fija y así obtenemos nuestro impuesto a pagar. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy práctico con un valor, con un inmueble, digamos que ustedes tienen a su cliente y la casa cuesta 5,732,476.11. ¿Sí? Esta cantidad exactamente, y es muy importante el punto 11, porque quiero que ahorita que se fijen qué sucede si nuestro inmueble aumenta un centavo, ¿sí? Ahora, vamos a tener en cuenta que si cuesta esta cantidad exacta, pues vamos a ubicarla aquí, está en el rango G, ¿sí? Es justo esta cantidad, es el límite del límite superior. Entonces, aquí le restamos el límite inferior, ¿sí? Aquí yo tengo las operaciones aritméticas desglosadas, pero si gustan las pueden corroborar ustedes con su calculadora. Sí, entonces 5,732,476.11 menos 2,975,728.35. Sí, esto nos va a dar esta cantidad aquí, 2,756,747.76. La multiplicamos por el factor de aquí que nos corresponde y nos da un total de 181,035, ¿sí? Que a esta parte vamos a llamarle la parte variable del impuesto, ¿sí? Porque esta parte siempre va a variar dependiendo del monto del inmueble. Y ahora sí, vamos a sumarle posteriormente la cuota fija que viene acá, a los 181,000 le sumamos los 128 y así obtenemos el ISAI a pagar de 309,852.8 pesos. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si nuestro inmueble es más caro? En teoría, conforme a lo que les platiqué de la proporcionalidad del impuesto, si mi inmueble es más caro, pues en teoría mi impuesto tiene que ser más caro,
¿sí? O sea, si no es lo mismo que yo tenga una casa de 5 millones a una de 6, a una de 7, a una de 8, mi impuesto tiene que ser más caro entre más caro sea mi inmueble. Esa es la lógica del impuesto, esa es la lógica del principio de proporcionalidad tributaria, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Y vamos a hacer este ejemplo. Digamos que nuestro inmueble ahora aumenta un centavo nomás, ¿sí? Ahora cuesta 5.732.476.12. Ya no estamos en el rango G, automáticamente pasamos al rango H y agarramos el valor de nuestro inmueble, le restamos el límite inferior, que es la misma cantidad, nos da cero. Cero por el factor nos da cero, más la cuota fija de 271 nos da 271,000 pesos. Ah, caray, no sé si lo notaron aquí, pero por un centavo que aumente el valor del inmueble, pagamos 40,000 pesos menos. ¿Sí? Esto no obedece a ninguna lógica. O sea, si nuestro inmueble es más caro, deberíamos de pagar más, pero aquí le aumentamos un centavo y pagamos casi 40,000 pesos menos. Entonces no tiene ningún sentido. Y esto ya ha sido reconocido mediante jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué es una jurisprudencia, licenciado? Muy bien. Una jurisprudencia es un criterio que se ha vuelto obligatorio. Supongamos que llega un asunto con un juez y ese juez resuelve y dice, esto es azul, y tenemos un azul. Y luego llega con otro juez un asunto igualito y dice ese juez, ¿sabes qué? Esto es azul. Y llega otro asunto idéntico a los anteriores y cae con otro juez distinto y ese también resuelve que es azul. Y así hasta que tengo 5 azules sin ninguno en contrario. Entonces, ¿qué sucede? Los tribunales dicen, ¿sabes qué? Como ya tenemos este criterio que se ha reiterado tantas veces, hay que resolver que siempre que llegue un asunto de este tipo, vamos a resolver azul. Y esto pasó con el ISAI. El ISAI sale esta jurisprudencia, que la jurisprudencia es un criterio que es obligatorio, que tienen que acatar los tribunales, y que nos dice que el impuesto sobre adquisición de inmuebles que vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, ¿sí? Previsto en el 31, fracción cuarta de la Constitución, que les enseñó ahorita. Y precisamente es el artículo 113 del Código Fiscal el que vulnera este principio. Y la justificación de eso es la falta de progresividad en la tarifa. Tal cual como lo vimos ahorita, no hay una progresividad. Lo progresivo es que si, como les comentaba, el que gana 100 paga 10, el de 200 paga 20, ¿no? Entonces, aquí se rompe esa progresividad. Si nosotros viéramos el impuesto en una gráfica, los impuestos deberían de ir una línea recta para entre más rico más pagues. Sin embargo, aquí, digamos que hace esto la gráfica, entonces se rompe esa progresión y lo vuelve inconstitucional el impuesto. De la misma manera, los derechos registrales, ¿sí? Los derechos de inscripción ante el registro público de la propiedad, ¿por qué son inconstitucionales? ¿Cuál es la razón de esto? Y aquí me gusta mucho poner este ejemplo para que se entienda, porque aquí los derechos como contribución tienen una naturaleza jurídica muy distinta a la de los impuestos. Los impuestos, su función es recaudar. O sea, los impuestos, el Estado está diciendo, dame dinero y yo veré en qué me lo gasto y aquí te pongo luz y pongo servicios y pongo instituciones, ¿sí? Los derechos no. Los derechos, la finalidad de un derecho es que el Estado te preste, o el Estado o el gobierno, pues, te presta un servicio y tú le tienes que pagar la cantidad equivalente a ese servicio, ¿sí? De manera que el Estado no puede lucrar con esto. Y aquí lo que les comentaba, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, porque yo cuando estaba en la carrera, fue mi primer amparo que yo tramité, cuando todavía estaba estudiando Derecho, y a mí me habían explicado esto, me dijeron, no, es que los derechos como contribución tienen que ser proporcionales a lo que le cuesta al Estado, el Estado no tiene que lucrar, te tiene que cobrar su servicio como tal. Y yo en ese tiempo acaba de sacar mi licencia de manejar y mi licencia me costó 1,600 pesos. Entonces yo tramité mi juicio de amparo porque yo lo que les dije es, oigan, este plastiquito que me dieron no cuesta 1,600 pesos. Este plastiquito a lo mucho al gobierno le costó hacerlo 200 pesos. Y todo el servicio que implica que me den la licencia, pues no creo que se gasten 1,600 pesos entre todos los usuarios que usamos este servicio para que nos provean de licencia el servicio de tránsito, ¿no? Y me consiguieron el amparo y me dijeron, sí, es cierto, tiene razón, licenciado, que le devuelvan el excedente, que nomás le cobren 200 pesos y le devuelvan el excedente. Y así gané yo mi primer amparo. Y esto me gusta mucho porque es muy parecido. De hecho, es exactamente el mismo argumento, es el mismo agravio el que vamos a usar aquí. ¿Por qué? Porque aquí el registro público de la propiedad, ¿sí? Como una institución que se encarga de registrar propiedades, nos dice que por cada inscripción, anotación o cancelación, es decir, por hacer su chamba, nos va a cobrar 2,300 pesos. Pero hay una excepción y totalmente lógica, porque nos dicen que para inscribir documentos por los que se adquieran inmuebles
o las garantías hipotecarias relacionadas con esos inmuebles nos van a cobrar 23,061 pesos, lo cual no tiene ningún sentido porque el registro público de la propiedad ni se gasta más dinero para cuando se trata de bienes inmuebles, ni necesita contratar personal especializado, ni requiere una mayor gestión de trámites, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros, el efecto de este amparo es, oye, pues si ya está comprobadísimo por ley, ¿sí? Porque la ley no puede ser puesta a prueba, que el registro público puede prestar el mismo servicio por 2,300 pesos, está injustificado que ahora me cobren 23 por hacer exactamente lo mismo, nomás porque se trata de un inmueble. Y este también está reconocido mediante jurisprudencia. Es decir, que el artículo 196, fracción primera, inciso A del Código Fiscal de la Ciudad de México, o antes Distrito Federal, es inconstitucional precisamente porque se vulnera este principio de lo que debe de costar el derecho en sí. Y aquí habrá algunos ya muy vivos que se fijaron y vieron que esto es desde el 2011. Y muchos me preguntan, oiga, licenciado, ¿por qué si esta jurisprudencia es tan vieja, tiene desde el 2011, por qué no lo han cambiado en la ley? Y es muy sencilla la explicación. Imagínense que ustedes son los dueños del registro público de la propiedad o los administradores, ¿no? Las personas que trabajan ahí. Y que les dicen, oiga, ¿qué prefieres? ¿Cobrarle a todo el mundo una cuota de 23,000 pesos por inscripción? ¿Sí? Y el que se ampare, le regresas 20,000 pesos, ¿sí? Ya le cobras 2,000, le regresas el excedente. O ya cobras la cuota general de 2,000 pesos a todos parejo y listo, ¿no? Y se acaba el negocio. Entonces, pues claro que dicen, no, pues, mejor lo seguimos dejando así. El que se ponga vivo, que se ampare, le regresamos su dinero y el que no, pues ni modo, ¿no? Ya lo perdió. Y en ese mismo sentido, pues hemos tenido ya bastantes casos de éxito. Ya en este punto, miren, yo al principio cuando empezamos con esto, les decía, llevamos un asunto tramitado, dos asuntos, tan, pero ya en este punto ya son me parece más de 100 expedientes que hemos tenido activos y que se han resuelto en este sentido. Y dentro de esta gestión, pues bueno, hay diferentes tipos de sentencia. Aquí les quiero enseñar estos casos. Por ejemplo, Jessica del Carmen nos amparan respecto al 196, que son los derechos registrales, y nos dicen tal cual lo que les había comentado, que nos apliquen la cuota mínima y nos regresen el excedente respecto a los derechos registrales. Respecto al ISAI, nos está diciendo que nos van a devolver la cantidad pagada por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es decir, aquí hay una devolución total del ISAI. Y esto es algo reiterado. Miren, aquí también nos amparan respecto al 196, nos amparan respecto al 113, ¿sí? 196 es derechos registrales, 113 es ISAI. Y también aquí nos vuelven a decir esta sentencia que nos devuelven todo el impuesto. Aquí son varias que son iguales, me las voy a empezar a saltar porque para no redundar en el tema, pero básicamente nos dicen lo mismo, que nos devuelvan todo el ISAI. Y aquí ya llegué a esta que quería que vieran. Porque aquí es donde me gusta hacer este énfasis. Porque me dicen, oiga, licenciado, ¿y siempre le devuelven todo el ISAI? No, no siempre. Sí, hay que ser también honestos, ¿no? No siempre nos devuelven todo el ISAI. Sí nos devuelven siempre algo, pero no todo. Y ahora, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué tanto nos van a devolver? Esto es en relación al criterio del juzgador en sí, ¿sí? Esto es más bien qué criterio tiene el juez. Por ejemplo, aquí este juez lo que nos dice es lo siguiente. A Iván Dávila Olvera, sí, el mismo cliente, la Justicia Civil de la Unión lo ampara y protege respecto al 113, al 196, pero nos dice este juez, ¿sabes qué? Iván Dávila, esta circunstancia no implica que dejes de pagar. Ah, caray, ¿y cómo le hacemos entonces, señor juez? Pues nos dice, mira, respecto al 113, cuando vayas a hacer tu cálculo, en la parte de la cuota fija, en vez de sumar la parte que te corresponde respecto a tu rango, vas a sumarle la cuota fija del rango C y el excedente que te lo regresen. ¿Cómo sería esto? Pues vamos a poner este ejemplo. El inmueble que teníamos que vale 5 millones de pesos, que está aquí, que de hecho casi creo que es el monto que le tocaba a este señor, a Iván David Olvera. A él le tocaba la cuota fija de 128,000 pesos, es decir, es 5 millones menos este monto por el factor y esa cantidad que sale, le sumas la cuota fija. Entonces ahora lo que nos dicen es, en vez de sumarle la cuota fija de acá del rango G de 128,000 pesos, los dice el juez, súmale la del rango C de 3,000 y que te regresen el excedente. Es decir, tenemos una devolución de 125,000 pesos, muy buenos también. 125,000 pesos más los derechos de registro, que son 20,000 pesos por inscripción. ¿Sí? Entonces, pues ya se nos hace un saldo pues bastante
jugoso, ¿no? Algo que sí dan ganas de recuperar, ¿no? Porque más de 100,000 pesos, pues claro, a nadie nos lo regalan. Entonces, que podamos tener este beneficio, pues sin duda es enorme. Y bueno, este criterio es el que más permea ahorita. En mi experiencia, es lo que han estado resolviendo últimamente los tribunales colegiados de circuito, no los juzgados, sino los colegiados, que son los magistrados que resuelven la última instancia. Y aquí lo que nos dicen básicamente es que nos dan una devolución total de la cuota fija, ¿sí? Que acá, ¿cómo sería este ejemplo otra vez? Pues sería irnos aquí y en vez de que nos regresen 125,000 pesos porque aplicamos esta, nos regresarían íntegros los 128,000 pesos. Sí, aquí depende mucho, les digo, del criterio del juez. Hay otros jueces que también me ha tocado ese tipo de sentencias que más bien me dicen que me van a devolver la parte variable, que nomás me cobren la cuota fija y me regresen los otros 128,000 pesos. ¿Sí? Cada juez tiene un criterio distinto. ¿Qué es lo que yo hago? Pues siempre cuando tenemos uno de estos asuntos, yo calculo cuál es la parte más grande, ¿no? Si yo veo que resultó que la parte variable era más grande y me dicen que me van a dar la cuota fija, yo pido la revisión y digo, no, 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 señoría, así no se debe hacer, más bien me deben de dar la otra parte. Bueno, primero peleo todo, ¿no? Y si ya me dicen que no, pues peleo la parte más grande. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto al final va a depender de un juez, que es un tercero, porque siempre el abogado que dice, no, yo gano todos los juicios, pues está mintiendo o no está siendo ético porque al final de cuentas es un tercero, o sea, es un juzgador, un juez el que va a resolver y el que va a determinar quién tiene la razón. Lo que sí les puedo platicar es que en este tipo de asuntos tenemos un éxito rotundo, o sea, yo creo del 99,9%. Hay algunos asuntos que por alguna razón no llegan a salir bien, porque ya sea que el cliente no nos informó de algunas situaciones específicas de su inmueble o no nos proporcionaron los documentos a tiempo, ¿sí? Pero en realidad pues este tipo de juicios son muy seguros, ¿sí? Son muy seguros, solamente hay que llevarlos con una cautela porque el juicio de amparo es un juicio muy requisitoso, ¿sí? Es un juicio muy técnico que tiene muchas etapas de desahogo y que hay que saber desahogarlas, ¿sí? Y más cuando se trata de un amparo contra normas y más todavía si se trata de un amparo contra normas fiscales, ¿sí? Porque le estamos pegando al fisco, entonces es donde se ponen duros. Y ahora, ¿qué necesitamos para tramitar nuestro juicio de amparo? Primero necesitamos estar en tiempo. Es decir, esto es importantísimo. Solamente tenemos 15 días hábiles para tramitar el juicio de amparo, contados a partir de que la notaría recibió el pago del ISAI y de los derechos registrales. ¿Sí? Antes yo les decía, a partir de que firmen escritura. Pero, ¿por qué? Porque normalmente el día que firman escritura es el día que pagaron, pero hay excepciones, ¿no? Ya me ha tocado que firmaron escrituras un día y resulta que ya le habían pagado a la notaría los impuestos hace 2 semanas. Entonces, no conocíamos ese contexto y nuestro término cuenta a partir de que el notario reciba el dinero del impuesto, que casi siempre le pagas junto con los honorarios, junto con el ISAI y los derechos registrales, otros gastos, cancelación de certificados. Entonces, normalmente cuando le pagamos el primer peso al notario, desde ahí hay que contar nuestro término, ¿sí? Que no se nos pase. Si estamos en el día 16, ya no vamos a poder tramitarlo, o sea, ya no va a ser procedente la devolución. Por eso es muy importante este término, ¿sí? De los 15 días. ¿Qué más necesitamos de documentos? ¿Qué le tenemos que pedir a la notaría? ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta esto. Una cosa es cuando la persona que el comprador le paga los impuestos al notario, ¿sí? Porque el notario tiene una facultad recaudadora, dice la ley, el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 121, dice que el notario tiene la facultad de calcular, liquidar y enterar el impuesto bajo su responsabilidad. Es decir, el notario es una autoridad hacendaria. El notario tiene estas facultades liquidadoras, recaudadoras y de enterar los impuestos. Entonces, el notario, al ser una autoridad pública para ese sentido, a partir de que le paguemos, nos tiene que dar un recibo de retención de contribuciones, como este de aquí, ¿sí? ¿Qué es este recibo? Este recibo nos va a ayudar mucho para que el juzgado sepa que ya le pagamos los impuestos al notario y que se trata del ISAI, que se regula en el 112, 113 y 115, y que se trata de la inscripción del inmueble, así como sus garantías, que es la hipoteca, con fundamento en el 196. ¿Sí? Como tal, como lo pueden ver aquí, este es un recibo de retención de contribuciones. Así como cuando vamos al Oxxo y compramos una Coca-Cola, nos dan nuestro recibo de que ya compramos una Coca-Cola, tal cual queremos lo mismo. Un recibo de que ya le pagamos al notario los gastos de los impuestos, del impuesto y el derecho, pues, ¿sí? Debidamente
firmado y sellado, ¿sí? Esto es un recibo de retención de contribuciones. Esto lo pongo de ejemplo porque muchas notarías incluso no lo dicen, no, es que nosotros no hacemos eso. Dije, pues es que no es como que de que quieras o no, o sea, es algo que por ley tienes que hacer, ¿sí? Pero muchas notarías no están acostumbradas y después tenemos que estarlo pidiendo de manera judicial, ¿sí? O sea, ya hemos hecho este requerimiento a través de un juez. Y pues bueno, antes de entrar a ese asunto, ¿qué otra cosa hay que pedirle a la notaría? Hay que pedirle la factura, el CFDI, donde va a venir que se le pagaron los honorarios y en la misma factura siempre viene un desglose de impuestos y de derechos retenidos. Entonces es importante también que nos den la factura y estos otros documentos van a tardar más en dárnoslos y es totalmente comprensible, pero hay que solicitarlos también. Una copia certificada de la escritura y ahora sí, una vez que el notario realiza el pago a la tesorería, el notario tiene que presentar una declaración de pago de ISAI y le van a expedir los recibos de pago. Entonces, estas declaraciones y recibos de pago también que nos los pase el notario para acreditar que él ya pagó los impuestos. Y como les comentaba, hay muchas notarías que a veces no quieren, son muy lentas o no quieren participar, no quieren dar los documentos rápido X cosas. Aquí lo que podemos hacer es hacer una petición formal de documentos. Es decir, le pedimos al notario, disculpe notario, con toda amabilidad, se le solicita que me expidan, que me expida todos estos documentos, ¿sí? Y que firme el interesado. Esta carta, esta solicitud, la presentan a la notaría con su acuse, que se la sellen de recibido, y en ese sentido ya tendríamos este documento que podamos acreditar que ya pedimos los documentos ante la notaría para que en caso de que el juzgado nos diga, oye, es que no presentaste pruebas, ¿dónde están estos documentos? Yo necesito la escritura pública para ver. Nosotros le podemos decir válidamente, juzgado, yo ya pedí los documentos a la notaría, pero todavía no me los han dado. Y en ese sentido, te solicito que tú se los requieras directamente al notario para que sean rendidos aquí en juicio, y eso es lo que hace, así es como funciona este requerimiento judicial. Sí, entonces, aquí, porque ya me ha tocado, me dicen, no, y es que yo lo pensaba hacer, licenciado, pero en la notaría se portan muy sangrones y como que no me quisieron dar los papeles. Que pues no, eso no es ningún problema, ¿no? O sea, nosotros los exigimos primero pues, amablemente, y si no lo quieren dar, pues bueno, ya tenemos que recurrir a la vía judicial, pero de que podemos conseguir los documentos, los podemos conseguir. Y pues bueno, ¿cuál es la propuesta del servicio que nosotros prestamos? Para esto, nosotros nos vamos a encargar de hacer diferentes diligencias, porque como tal les platico, el juicio de amparo es un juicio requisitoso, es un juicio que requiere cierta atención y cierta área de experticia. Hay gente que se especializa toda su carrera en hacerse expertos en amparo, ¿no? Entonces, sí es un juicio complejo, por lo cual primero tenemos que hacer una preparación de todos estos documentos con la notaría. Nosotros nos vamos a encargar de darle esa asistencia al cliente. Posteriormente nos encargamos de tramitar la demanda de amparo, nos encargamos de darle un seguimiento diario al expediente, nos encargamos de tramitar todo lo que sea necesario, atendemos todos los requerimientos, tramitamos recursos. Es muy común que nosotros ganamos en la primera instancia, ¿sí? Y la autoridad que pierde, digamos, el Congreso, porque es el Congreso el que hace la ley y es el Congreso el que estamos demandando nosotros, así como el jefe de gobierno por promulgar la ley, interponen lo que se conoce como un recurso de revisión. Digamos que en la práctica es como, muchas personas lo conocen como una apelación. Vamos a decirle así, no se llama apelación, pero para efectos prácticos podemos decirle que es como una apelación. Es decir, ellos dicen, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Entonces se van a la siguiente instancia ante un tribunal colegiado de circuito y nosotros lo que tenemos que hacer es tramitamos también una revisión adhesiva. Es decir, nosotros vamos a decir la sentencia sí viene bien o en su caso a veces también tramitamos ahí nuestro recurso de revisión para pedir un excedente más del dinero. Es decir, nosotros no nos satisface que nos hayan dado la mitad, queremos todo y pedimos también nuestra revisión y también estamos peleando ante un colegiado. Y ahora sí, ya que se desahoga todas las etapas del juicio, que concluimos y que ya nos resuelven, que nos dicen que sí tenemos la razón y que sí nos van a dar nuestro dinero y nos dan un papelito muy bonito que va a decir, la justicia y la unión te ampara y protege, en ese momento es cuando nosotros vamos a cobrar nuestro honorario, que todo esto va a tardar entre 8 a 15 meses, ¿sí? Es un proceso que puede ser largo, pero la garantía de nosotros es que no vamos a cobrarle nada al cliente hasta que no recupere su dinero. ¿Sí? Esto es porque la propuesta de trabajo es basada totalmente al éxito. A mí me daría mucha vergüenza cobrar un asunto, cobrar un anticipo y que al final por alguna razón no saliera el asunto, pues la verdad es que hasta les devolvería el dinero, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues la garantía del despacho para garantizar tanto mi profesionalismo como mi compromiso y que esto es al éxito, es decir, sobre resultados,
yo no les voy a cobrar nada a mis clientes hasta que no recuperemos su dinero. Y solamente en ese caso se pagan mis honorarios, ¿sí? De tal manera que no, pues no se vea al cliente con esta sensación que a veces dicen, es que tal vez si lo pago y luego no sale y voy a perder dinero y para qué le meto dinero malo al bueno. Aquí no hay nada que perder, ¿sí? Aquí para el cliente no hay nada que perder y hay mucho que ganar, evidentemente. Hay, por ejemplo, les platico una devolución de un departamento en Polanco que costó 26 millones de pesos, recuperamos 1.300.000 pesos, ¿sí? Que pues ya con esto lo remodelan, ¿no? Entonces, siempre, obviamente, entre más caro el inmueble, más caro el impuesto. Y también en ese sentido, platicarles que tenemos pues un esquema de comisiones para nuestros colaboradores, porque supongamos que ustedes ya tienen un cliente, que tú ya tienes tu cliente que dice, oye, yo ya estoy por cerrar la operación, pero pues yo qué gano, licenciado, ¿no? Yo le mando el cliente a usted y usted le tramita su juicio, pero yo qué gano. Pues aquí está lo interesante. A mí lo que nos gusta es hacer estas relaciones de largo plazo. Tenemos un equipo ya grande, extenso de colaboradores que trabajan con nosotros, tanto personas de notaría, brokers inmobiliarios, brokers de créditos hipotecarios, personas que se dedican al corretaje, dueños de inmobiliaria, franquiciatarios, ¿sí? Y lo que nuestro esquema de colaboración está basado totalmente en un esquema de comisiones, ¿sí? De tal manera que una vez que nosotros recuperamos los impuestos y nos pagan nuestro honorario, nosotros les damos una comisión del 5% sobre las cantidades efectivamente recuperadas, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso del 1.300.000 que les comenté, a nuestro broker le dimos una comisión aproximadamente como de 70.000 pesos, ¿sí? En ese sentido, pues también lo que hemos implementado a efecto de que nuestros colaboradores se sientan pues más integrados y con este compromiso es que hemos manejado este esquema de comisiones va aumentando. Entonces, digamos que si ya no traes un cliente al mes, nos traes dos clientes al mes, tres clientes al mes, ya no es un 5%, ya sería un 6, 7, 8, o tal vez si es un asunto muy grande, pues hasta más, ¿sí? Entonces, siempre somos muy flexibles a la hora de platicar estos temas y pues bueno, aquí pues siempre es ganar, ¿no? Aquí ganamos todos, que gane nuestro cliente porque va a recuperar un dinero, ganamos nosotros como despacho, ganan ustedes como brokers, como asesores, brokers inmobiliarios, porque aparte de que van a ganar dinero, pues también le están dando un servicio más profesional e integral al cliente y se van a diferenciar de la competencia porque pues con otros asesores no van a poder recuperar esto y con ustedes sí. Y créanme, porque ya lo he visto y los clientes lo agradecen muchísimo y se quedan contentísimos también con su asesor. ¿Sí? Entonces, pues aquí son puras ventajas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si les haya quedado todo claro o quieren explorar alguna cosa. Sí, algunas preguntas. Aquí en el chat me dice, ¿esto solo aplica en la Ciudad de México? Pues sí, pues, bueno, ahí va. El ISAI y los derechos registrales son impuestos locales o estatales, vamos a decirlo. Cada estado tiene su legislación. Entonces, hay estados donde nosotros ya hemos visto que se puede y que no. Por ejemplo, ahorita donde seguro siempre vamos a poder y donde hay jurisprudencia y donde tenemos muchos casos de éxito es en la Ciudad de México y en Chihuahua. Actualmente, Jalisco, por ejemplo, estamos explorándolo, ya tramitamos un juicio en Jalisco, pero todavía no hemos tenido un resultado, por lo cual no nos atrevemos todavía a venderlo como con la misma seguridad. ¿Sí? En Nuevo León solamente hemos recuperado derechos registrales, por ejemplo, ¿sí? Y cada estado es diferente. Ahora me dirían, oye, Lick, pues en cuáles estados se pueden y en cuáles no, ¿sí? Entonces, lo más fácil ahorita y para efectos prácticos, ahorita solamente estamos trabajando Ciudad de México y Chihuahua, ¿sí? Porque es donde ya tenemos oficina montada, es donde ya tenemos personal, es donde ya tenemos bastantes casos de éxito y probablemente en el transcurso del año vayamos a abrir Jalisco, ¿sí? Ahí les avisaré, pero todo lo que es Ciudad de México y Chihuahua pueden contar con eso. Y Excelente. Aquí hay otro punto. Si eres de otra entidad federativa distinta a la que nos comenta el IC, pues lo que puedes hacer es acercarte a la autoridad correspondiente y verificar. Por ejemplo, en lo que es Nayarit, también se puede aplicar este proceso, aunque se maneja lo que es el 2% para los impuestos, sí hay el retorno para poderlo solicitar. También creo que, no sé qué otros estados me habías comentado con la sí, antelación, Lick.
Justo Nayarit, Jalisco, o sea, Nayarit sabemos que se puede, pero no hemos, o nosotros como firma no tenemos juicios en Nayarit ahorita, ¿sí? Jalisco, Querétaro también ya exploramos, sabemos que se puede en Querétaro, pero ahorita no hemos tenido nosotros, tenemos un asunto tramitado en Querétaro, pero todavía no lo ganamos, ¿no? Como estos juicios son largos, a mí no me gusta venderlo hasta que ya tengamos un juicio ganado, ¿sí? Entonces, estamos experimentándolo, pero sí, por lo pronto nosotros nos vamos a enfocar solamente en Ciudad de México y en el estado de Chihuahua. Les digo, ya sobre la marcha podremos abrir las posibilidades de tramitar en otros estados o en caso de que alguno de los aquí presentes me diga, oiga, Lick, es que yo tengo un inmueble que es súper cuantioso, que vale 50 millones de pesos, ¿no? Lo que ustedes quieran, pues bueno, claro que ahí vale la pena entrar al estudio, vale la pena mandar gente, vale la pena hacer toda la gestión, ¿sí? Entonces tendríamos que ver cada caso. Sin embargo, por regla general, aquí, solamente asuntos en Ciudad de México y que sean inmuebles también, porque aquí ya estoy viendo las preguntas que si entra, si entra en jornada notarial se puede. Sí se puede, sí, solo que va a ser menos. Porque digamos que tú tienes de impuesto a pagar 100,000 pesos y con la jornada notarial ya te hicieron un descuento y ahora vas a pagar 30,000 pesos. A mí como abogado o como despacho de abogado, pues, ya no me conviene hacerte tu recuperación de los 30,000 pesos, porque imagínate que yo me aviente un año y medio, ¿sí? De juicio para que al final de cuentas nos regresen 30,000 pesos y de eso yo te voy a cobrar 15,000, pues ya no me convino por todo el tiempo que le metimos y horas pues, de los demás abogados que trabajan conmigo, pasantes, papel, ¿sí? Entonces, normalmente, o sea, sí se puede, pero hay que tener en cuenta cuánto van a pagar de impuestos. Sí, es muy poquito el monto que le salió ya con la jornada notarial, aunque sí es factible el amparo, para nosotros no es cuantificable, ¿no? Entonces ya no los tramitaríamos. Entonces normalmente le entramos con propiedades que tengan un valor arriba de 3,5 millones de pesos, ¿sí? Porque son pues ya donde hay un monto significante a recuperar. Ujú. Aquí hay una pregunta que me salta, dice, no quedemos mal con las notarías. No, pues mira, ahí va, ahí te va, porque está interesante esa pregunta, ¿eh? Eh, yo tengo, miren, y les voy a platicar ahora sí, como dirían en mi tierra, calzón quitado, ¿no? Vamos, les voy a decir la verdad. Yo tengo colaboradores que son notarios en la Ciudad de México, no voy a decir sus nombres, pero obviamente al notario sí le conviene, o sea, me dice, oye, pues a mi cliente va a tener este beneficio y aparte, pues a mí, yo voy a ganar dinero de esto, pues claro, ¿no? Le entro. Y hay notarios que tienen toda la disponibilidad para incluso pasarnos clientes. Hay otros notarios que, si bien nos dicen que no quieren colaborar, ¿por qué? Porque también ya dentro de esta plática les han dicho de parte del Registro Público de la Propiedad que no auxilien a las personas con este tipo de devoluciones, ¿sí? Porque le estamos quitando dinero a Hacienda, tal cual. O sea, legalmente, válidamente, constitucionalmente, ¿sí? A través de un juez federal que nos da la razón porque la ley es inconstitucional, es decir, no estamos haciendo ninguna cosa ilícita, ¿sí? Simplemente pues no quieren que les peguemos a la hacienda pública y les dicen, ¿saben qué, notarios? Si quieren que sus trámites sigan siendo rápidos y quieren conservar todos estos beneficios que ya tienen aquí en el RPP y en la tesorería, no estén ayudando con esto, ¿sí? Y eso me lo han platicado ya notarios de uno a uno, ¿no? Sin embargo, hay otros notarios que dicen, pues mire, Lick, yo ya sé que usted lo está haciendo, mi cliente ya lo pidió, yo nomás tengo que expedir los documentos, ya sé que los tengo que expedir, ahí están, pero ya, o sea, ni me interesa hacer negocios, ni me interesa meterme en problemas, entonces yo le doy los documentos muy bien. Hay otros notarios que sin ningún problema, y solamente en una ocasión me pasó que me marcó incluso el notario, ¿sí? Y me dijo, es que me demandaste. Le dije, no, 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 licenciado, usted no está demandado, o sea, solamente el juzgado le pidió documentos, lo que les platicaba del requerimiento judicial, el juzgado le pidió documentos, ¿sí? Entonces, en teoría no deberías de tener ningún problema con el notario, sin embargo, yo en la práctica les podría decir que hay notarios que no se lo toman bien, ¿sí? Hay notarios incluso hay notarios que me ha tocado platicar, me dicen, no, eso del ISAI ni se puede, eso no se puede hacer, no existe. Y digo, pues bueno, yo lo hago, ¿no? Y hemos ganado muchos casos. Entonces, cada notario es distinto, pero en sí no debería haber ningún problema. Otra pregunta, ¿con quién nos aconsejas acercarnos si somos de una entidad federativa distinta? Porque está resaltando aquí en el chat que hay de Puebla, que hay de Nuevo León, que hay de varias zonas.
¿dónde verificar esta información si existe la posibilidad de retorno de impuestos? ¿Dónde nos tenemos que acercar? Híjole, pues mira, aquí, porque realmente cómo funciona, ¿sí? No hay como no hay como un registro que digan, en estos estados son inconstitucionales y en este no, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, para darles, en Ciudad de México ya hay jurisprudencia, ¿sí? Y esto ya es algo que se sabe. En el estado de Chihuahua, yo me atrevo a decir que somos el único despacho de abogados que ha logrado ganar el ISAI. Y todo esto, ¿cómo lo logramos? En el estado de Chihuahua es un argumento distinto. En el estado de Chihuahua no se calcula con la tablita que les enseñé ahorita, ¿sí? El estado de Chihuahua se calcula con una tasa fija, es decir, un 2% del valor de tu inmueble. En vez de hacer todo de que el límite inferior menos el límite superior, aquí es un 2%. Y en Chihuahua el agravio es distinto. En Chihuahua lo que estamos diciendo es que hay una violación del principio de equidad tributaria y pues bueno, es un tema muy jurídico aquí que para no entrar en mucho detalle, pero es otra cuestión distinta que cuando nosotros lo debatimos en un tribunal, el tribunal nos dio la razón. Entonces, aquí en Chihuahua no hay jurisprudencia, lo cual también nos da una ventaja a nosotros como despacho, decir, miren, somos el único despacho que ha ganado esto y nadie sabe cómo lo ganamos, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Cada estado tendríamos que analizar la legislación de cada estado para ver si existe algún vicio de inconstitucionalidad que podamos nosotros tramitar, combatir en un juicio y esperar que que el juez comparta nuestro criterio, nos dé la razón y podamos corroborarlo, ¿sí? Que donde yo estoy seguro que se puede porque ya he visto sentencias que no han sido mías, pero sé que se puede porque las he visto, perdón, Nayarit, Jalisco y bueno, y como les comentaba, Ciudad de México, indiscutiblemente. Nuevo León, derecho registrable solamente porque ya lo vi, lo investigué porque estuve llevando también asuntos por allá, pero sí, o sea, no podemos verificar en qué estados sí, en qué estados no. O sea, no hay un registro, pues, con lo que podamos corroborarlo. En su caso, yo les diría, si son de otro estado, acérquense con un profesionista en materia fiscal, ¿sí? O sea, fiscal se refiere a impuestos, ¿sí? El fisco es la cesta de mimbre en la que recaudaban impuestos antiguamente, ¿no? Entonces, el derecho fiscal se refiere a impuestos, con que consigan un buen abogado fiscalista o un buen abogado amparista especializado en fiscal, ¿sí? Él podría hacer este análisis de inconstitucionalidad y ver si procede y si es viable en esa entidad de la República. O en su caso, con toda confianza, les digo, si es un inmueble que puede valer la pena, me pueden escribir, analizamos el caso, pero sí, si es en otro lado de la República, no les puedo dar la garantía de que es el compromiso al éxito hasta que lo ganemos, ¿no? Porque aquí sí tendríamos que explorar si el juzgado nos va a conceder la razón y pues para eso yo tengo que hacer gastos de juicio, ¿sí? O sea, tengo que mandar gente, tengo que estar al pendiente, tengo que atender las diligencias y pues estar en otro estado me representa esos gastos, entonces sí sería un poquito diferente la dinámica. Sin embargo, les reitero, Ciudad de México y Chihuahua, pues, ahí hay negocio, señores, ¿no? Aquí es donde podemos trabajar muy bien. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice, ¿y cuánto es el porcentaje que se cobra ya de un proceso terminado? Sí, pues como les platicaba aquí en la presentación, una vez que terminamos el proceso y que el cliente recupera su dinero, es decir, hasta que el cliente tiene su dinero en sus manos, o bueno, en su cuenta de banco más bien, ahí se devenga un honorario del 50% de lo efectivamente recuperado. Hay casos que podemos bajar el porcentaje dependiendo del valor del inmueble, porque pues no es lo mismo una casa que vamos a recuperar, de un inmueble que vale 5 millones de pesos, que vamos a recuperar 200,000 pesos, a un departamento de 30 millones que podemos recuperar 1,5 millones, ¿sí? En ese sentido podemos cambiar los porcentajes y adecuarnos con algo que al cliente tampoco le parezca fuera de lo común o algo irracional, ¿sí? De manera que el cliente nos exploramos las posibilidades de que siempre se pueda, de que siempre le guste y también pues tener en cuenta que dentro de este 50% pues está la comisión de nuestro broker, de nuestro asesor. Aquí dice, pues bueno, esto ya es otro asunto. Dice, vendí una propiedad de recuperación bancaria en el proceso de compra-venta. Ya me comentan me, co- mm, que me cobraron el ISAI, pero también otro impuesto por el beneficio de precio. Bueno, eso es, no sé. Ok. A ver.
Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta más específica, colegas que quieran abrir el audio o levantar la manita digital? ¿Manejan paro sobre el ISR? ¿Hay alguna legislación inconstitucional que se pueda invocar? No, fíjate cómo funciona aquí. El ISAI, sí, hay que atender al nombre del ISAI. El ISAI es Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, ¿sí? Entonces, el ISAI lo va a pagar el que compra el inmueble. El ISR es otro impuesto distinto, ¿sí? El ISR es un impuesto federal que se llama Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué va a grabar, no? Y muchos dicen, pues las rentas, ¿no? Cuando arriendas una casa, no, son rentas como ingresos, ¿sí? O sea, rentas como rendimientos, tus ingresos. Entonces, el ISR es un impuesto global que va a calcularse sobre la totalidad de los ingresos que tienes. ¿Y a quién va a pagar el ISR normalmente en una compra de venta de una casa? Pues el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor va a recibir dinero de su cuenta bancaria y ahí tiene, y el SAT le dice, oye, pues ya vi que te entró un dinerito, ¿no? Entonces a mí, pues dame mi parte, dice el SAT, dame mi ISR. El ISR, como les platico, es un impuesto que atiende a diferentes tipos de ingresos. Digamos que la ley del ISR para personas físicas se divide en varios capítulos: sueldos y salarios, honorarios, actividades empresariales, que van a regular cómo vas a tener que pagar impuestos dependiendo del tipo de ingreso que recibas. La ley del ISR, incluso si te encuentras un tesoro, ahí está regulado cómo vas a pagar impuestos sobre ese tesoro. Sí, o sea, al SAT no se le escapa nada. Todo tiene que, o sea, todos los ingresos que tú recibas. Entonces, ¿cómo funciona el ISR? El ISR es un impuesto anual, sí, o sea, lo pagas mensualmente a cuenta del impuesto anual. Entonces, al siguiente año, todos los ingresos que tú recibiste este año, el siguiente año, más tardar abril, tienes que decirle al SAT, oye, SAT, mira, de todo lo que recibí el año pasado, ya te hice cuentas y ahí te va tu parte. Entonces, el ISR, como se tiene que calcular así, no hay un amparo contra el ISR. El ISR más bien hay que hacer una planeación fiscal con el vendedor del inmueble para que se pueda analizar cuánto es todo lo que le costó ese inmueble, cuál fue el monto original de adquisición, qué deducción le puede meter, si meterle ahí las deducciones de los gastos, ver si puede ser acreedor a la exención, la famosa exención de cuando es el inmueble que vendes dentro de los últimos 3 años y que está tu nombre, y que porque es tu casa habitación, ahí tiene una exención muy buena. Sí, hay diferentes planeaciones fiscales que podemos hacer para el ISR, acompañados de un contador público que nosotros también podemos dar esa asesoría al vendedor, ¿sí? Sin embargo, no hay un amparo, o sea, no hay un beneficio tan padre, ¿sí? Como el del comprador que luego tramita su amparo dentro de los 15 días y le regresan su lana, ¿sí? No hay algo tan mágico como esto, la verdad. Muy bien. Aquí tengo una pregunta. Cuando cotiza un notario, ¿podría revisar antes de pagar? Me imagino que solicitar el retorno de impuestos. Ya nos hiciste el favor de comentarnos al respecto, pero puedes reiterar, por favor. Sí, o sea, aquí nomás no entiendo, que cotizan un notario para revisar antes de pagar, o sea, sí, revisar qué, perdón, no entendí la pregunta. Sí, a lo que refiere es que ya el notario dice, vas a pagar tanto de ISAI, vas a pagar tanto de honorarios, etcétera. Sí. Entonces, en ese momento que ya hizo la cotización, él podría verificar si se puede solicitar el retorno de impuestos. Sí, claro, o sea, definitivamente el retorno de impuestos siempre lo vamos a poder solicitar, siempre y cuando estemos dentro del término de 15 días. ¿Y qué sería lo ideal? Pues es pedirle esta cotización al notario, es decirle, notario, pásame el desglose de los gastos notariales, sí, que pues, yo creo que es hasta algo básico que hacer antes de celebrar la operación en esa notaría, sí, porque el notario, pues tal vez ese notario te va a cobrar 100,000 pesos y otro te cobra 50, ¿no? Entonces, oye, notario, pásame el desglose de los gastos notariales que como les comentaba, ahí están honorarios, ISAI, derechos registrales y pueden estar otros gastos, sí, porque hay notarías que hasta te ponen el agüita que te dieron ahí cuando llegaste y te la tomaste, ¿no? Entonces, cada notaría también te incluye otros gastos, pero en esencia tienen que cobrarte honorarios, impuestos y derechos. Entonces, cuando piden la cotización, pues ahí no, lo ideal sería que desde que piden la cotización la podamos ver nosotros como despacho y decirles, sí, mira, tienen tanto impuesto a pagar, podemos recuperar tanto y vamos adelante con el amparo. Sí, pero sí, lo ideal sería pues siempre pedir una cotización antes de pagar. Correcto. Esas dos preguntas ya las contestó el licenciado en su ponencia, pero solo reiterar. Primero se paga y después se solicita el retorno de impuestos. Así es.
Y preguntarle a la notaría si está dispuesto a dar el recibo de retención de contribuciones y recibo de honorarios para este fin. Si dice que no, nos vamos con otra notaría. Pues ahí ya nos explicó que el licenciado que pues le solicitan por medio legal para que tengamos la documentación. Así es, exactamente. O sea, es decir, hay notarías, porque sí, ya me ha tocado, ¿no? Le soy sincero, la mayoría de las notarías me pasan los documentos luego, luego y no tengo problemas, pero sí, dentro de, pues ya de tanto hacer esto, sí hay notarios que son muy lentos, hay notarios que dicen, yo no hago eso, yo no doy estos documentos, y pues lo que tenemos que hacer es requerirlos vía judicial, que también se puede, solamente haciendo primero una petición formal a la notaría. Primero le decimos, notario, le solicito atentamente me expida estos documentos y con papelito en la mano, ¿no? Ya que lo pidamos con el papel y que tengamos este papel con un sello de que ya nos recibieron esta petición, ya podemos hacer requerimiento judicial. Muy bien. Aquí pregunta, ¿son 15 días hábiles o naturales? Son 15 días hábiles. Hábiles, Luego, exactamente. y luego aquí dice licenciada Elizabeth, concluyendo, entonces para Nuevo León no han encontrado una jurisprudencia para el ISAI. No, en Nuevo León no. En Nuevo León lo que ya hemos visto, porque justamente estuvimos tramitando algunos asuntos para allá y lo único que pudimos recuperar son los derechos registrales. Sí, recordemos que jurisprudencia es que ya haya 5 criterios anteriormente, que ya esté ganado y ya es un tema que está superado. Lo que se puede seguir haciendo es intentar descubrir el hilo negro del ISAI en Nuevo León y hacerlo valer ante tribunales, ¿no? Sin embargo, en Nuevo León solamente los derechos registrales se pueden recuperar, pero por lo mismo, nosotros ahorita no estamos tramitando juicios en Nuevo León porque, pues, evidentemente, ¿no? Si me dices, oye, oiga, licenciado, ¿qué prefiere? ¿Tramitar en Nuevo León, que allá no tiene oficina, o en Ciudad de México, que sí tiene oficina y recupera derechos registrales a ISAI? Pues claro que me quedo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, les digo, Ciudad de México, Chihuahua, siempre podemos atender este tipo de asuntos. Muy bien. Aquí dice, ¿cuánto tiempo después de la compra se puede recuperar? Si toda la documentación está en tiempo y forma y el proceso legal, pues son de 8 a 15 meses. Ese Exactamente, no. Ujú. exactamente. Sí, de 8 Muy a bien. 15 meses. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, casi siempre es menos. El récord que tengo ahorita es un asunto que en 4 meses ya lo estábamos cobrando. Sí, pero pues puede pasar de todo. Ahora sí que depende de cada juez. Excelente. Adelante. Sandra, abre tu micrófono, por favor. Gracias, gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Sí me adelante. escuchan? Gracias, gracias. Yo fui la que preguntó acerca de la recuperación bancaria. En sí, es un cliente, es un comprador el que me contactó y esta recuperación Un está... favor, Sandra, ¿puedes quitarle el audífono a tu móvil porque se escucha A ver, muy raro? Ahí está. ¿escuchan? Sí, perfecto. La perdimos. Bueno, en Bueno, lo que se conecta. Aquí ya nos hizo favor el licenciado Ricardo en colocar su teléfono y su correo para que le puedan solicitar pues la asesoría correspondiente y si aplica o no el proceso. sí. Em, dice aquí, ¿solo es para casa habitación? No, aquí aplica para todo tipo de inmuebles. Sí, recordemos que el ISAI es impuesto sobre adquisición de inmuebles, entendiendo inmueble como casa, departamento, edificio, terreno, todo, sí, todo lo que no se mueva. Y también hacer esta distinción por adquisición, me refiero a compra, sí, que es lo más común, compra, una sucesión, una donación, una prescripción incluso, sí, si los que la figura de prescripción es básicamente que te metes en una casa, la invades y la haces tuya por el transcurso del tiempo, ¿sí? Todo esto siempre que uno adquiere una propiedad, que adquiere un inmueble, tiene que pagar este impuesto y siempre que lo pague, lo puede recuperar. Muy bien, aquí dice, ¿en fincas campestres son diferentes los impuestos? No, o sea, es lo mismo, o si por fincas campestres te refieres a la propiedad del ejido, por ejemplo, el ejido, la propiedad ejidal,
sí es totalmente distinta, sí entra en un régimen diferente. Aquí no estamos ya en presencia del registro público de la propiedad, ¿sí? Cuando se trate de ejidos, ahí no aplica esto. Sin embargo, cuando se trate de, pues, un terreno, o sea, una finca campestre que esté en un régimen de propiedad civil, estamos totalmente, pues, dispuestos también para hacer este tipo de trámites. Súper. Otro punto aquí que fue al inicio, que si nos puedes compartir las diapositivas para el grupo o no es posible. De todos modos, recuerden que se queda la grabación y ahí puedes consultar las láminas que nos presentó en la ponencia. Sí, de hecho les puedo también compartir, o si quieres te lo hago llegar a ti, Miguel, te lo paso por WhatsApp, que es una ficha técnica, pues que básicamente tiene sintetizado lo que estamos viendo aquí en la presentación y ya está diseñada tal cual para mandársela al cliente, para que el cliente ya tenga toda la información que necesita y pueda decidir si tramita su amparo. Excelente, sí. Recuerden que esta grabación se queda en la plataforma. El contacto para solicitar servicios sobre algún proyecto y pues todos los datos que nos puedas proporcionar ahí van a estar para que todos los puedan descargar sin problema alguno. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, colegas? Que quiera abrir el micrófono. Dice aquí, pero en la prescripción en Nuevo León se paga el 20% más derechos de inscripción. Bueno, ahí creo que ya nos contestó hace un momento. ¿Verdad? Correcto. ¿Alguien más, colegas, tiene alguna pregunta? Aprovechen porque esas son oportunidades que pues tenemos un experto en la materia y podemos disipar dudas que todos los días nos surgen, sobre todo con los tratos de notaría. Bueno, creo que no hay más. Correcto, pues no me queda más que agradecerte, licenciado, por esta ponencia. Seguramente muchos de los colegas que estamos aquí vamos a solicitar en algún momento servicio para el retorno de impuestos. Lo que sí les puedo decir es por experiencia, estando en Puerto Vallarta, que llevé 3 procesos de venta en Nuevo Nayarit, que es en Nayarit. La primera no sabía del retorno de los impuestos, la segunda sí lo hice y la tercera se me escapó por el tiempo, porque estaba COVID, lo de COVID y pues ya no pude hacer absolutamente nada porque cerraron oficinas y ahí ya no se pudo recuperar absolutamente nada por el tiempo. Se puede, sí, ya lo viví, entonces inclusive si tú inviertes en algún inmueble, pues qué beneficio tan importante puedes tener a tu alcance y sobre todo, ¿qué es el plus que le puedes agregar a tus clientes, inversionistas, que existe la posibilidad del retorno de estos impuestos? La verdad no te van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo en el proceso de compra. Al contrario, te van a decir, eso me suena muy bien, sigamos adelante. Así es que aprovecha este beneficio, aplícalo a tus clientes y pues no me queda más que agradecerte nuevamente, licenciado, Gracias. y pues muchas gracias. No sé con qué te quieras despedir. Pues primero, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, por aquí escucharme hablando de impuestos, porque a veces estos temas son aburridos. Dicen, no, impuestos, no, hombre, no, pero hay una gran oportunidad aquí pues, para que no nos dejemos, sí, porque pues, tal cual se supone que los impuestos son para que el Estado funcione y tal, y pues muchas veces ni siquiera vemos estos beneficios, ni siquiera los vemos aplicados, y aparte el cliente tiene una carga muy gravosa de que de por sí se batalla para comprar una casa y luego todavía le salen con esto, pues bueno, claro que se quedan muy contentos con estas recuperaciones, que les digo, hay ocasiones que suelen ser millonarias. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarme, por escucharme y esperemos que podamos hacer esta colaboración, que aquí quedo atento para en caso de que quieran que tengamos esta presentación justo con sus clientes, yo la expongo con cada cliente de uno por uno porque me gusta que el cliente quede satisfecho, que no le queden dudas y que sepa que se está haciendo un trabajo profesional, ético y bien hecho y que tal cual el beneficio va a ser hasta el éxito, ¿sí? O sea, que nosotros no vamos a cobrarle hasta que no ganemos, ¿sí? Sobre el resultado y pues también ese compromiso es con ustedes y con sus clientes, ¿vale? Y pues muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, colegas. Gracias.